Cordial saludo a toda la amable audiencia que está con nosotros en este canal, el cual tiene como propósito explicar más acerca de la acción de tutela. Hoy tenemos como tema principal la acción de tutela y su reglamentación. Y para ello, esto es en Colombia, ¿no? Vamos a mirar la Constitución Política de Colombia, Senado. Entramos aquí, hablamos de la Constitución Política de 1991 que estableció esta acción de tutela. Esta es la norma principal del Estado colombiano, nuestra Constitución Política integrada por 380 artículos y tiene 13 títulos. Vamos a rápidamente hacer un recuento. El título 1 de la Constitución Política contiene 10 artículos y habla de los principios fundamentales del Estado colombiano, que es un Estado social de derecho. El título 2, que es un título fundamental para la Constitución, establece los derechos, las garantías y los deberes. Esto es muy importante, ese título 2, porque es la parte dogmática de la Constitución Política. El título 2 tiene 5 capítulos. Aquí está el primer capítulo, que habla de los derechos fundamentales, que los derechos fundamentales comprenden los artículos 11, comenzando con el derecho a la vida, que ahí estoy señalando, el derecho a la vida, y artículo 11 avanza hasta el artículo número 41, donde encontramos el deber que tiene el Estado a través de las instituciones de educación, sean privadas o oficiales, de que se enseñe la tutela. El capítulo 2, todo el capítulo 1, que son los derechos fundamentales, son derechos que son protegidos por la tutela, a excepción del derecho a la paz, que como miraremos es un bien jurídico, un derecho que ha sido excluido de la protección de la tutela, pero en general todos los artículos del 11 al 41 son protegidos como derechos por la acción de tutela. El capítulo 2 abarca los derechos sociales, económicos y culturales, que también son protegidos por la acción de tutela, inicialmente por el concepto de conexidad, comprende los artículos 42, hoy también de manera individual, artículo 42, hasta el artículo número 77. Yo voy rápido, pero ustedes allá podrán hacer el ejercicio más lentamente si quieren analizar más. Hasta 77, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Y ya el capítulo 3, aquí comienza, habla de los derechos colectivos y del ambiente, que son protegidos por la acción popular principalmente, no por la tutela, aunque bajo ciertos aspectos pueden ser también protegidos por esta acción de tutela si individualmente causan un perjuicio a un ciudadano colombiano. Aquí el capítulo 4 es muy importante porque habla de la protección y aplicación de los derechos, y aquí establece cuáles son los mecanismos para proteger los derechos constitucionales, sean estos fundamentales, como los que están en el capítulo 1, o sociales, económicos y culturales, como los que están en el capítulo 2, pero también los derechos colectivos y el medio ambiente. Y dentro de esos mecanismos para proteger los derechos fundamentales, aquí el artículo 86, que lo hemos nombrado muchas veces, encontramos el artículo 86, que es el que nos habla concretamente de la acción de tutela. Ahora bien, este artículo 86 está conformado por 5 incisos. Ustedes lo pueden leer detenidamente, que es un derecho de la persona también a presentar la acción de tutela para la protección, dice aquí, inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales. Bien, este artículo 86 es un artículo que lógicamente establece como norma fundamental del Estado colombiano, que es la Constitución Política, que esta acción pues nace de la Constitución Política y por tanto tiene carácter fundamental. Pero lógicamente que estos 5 incisos o 5 párrafos que componen el artículo 86 no son suficientes para poder conocer, por ejemplo, ante quién se interpone la tutela, las reglas de competencia, quién lo puede hacer en concreto, ante quién se puede interponer en concreto, cuál es el plazo de pronto que tiene para resolverse la tutela en concreto, cómo se realiza la impugnación, cómo se realiza una revisión de la acción de tutela. Y todos esos temas deben ser reglamentados. Y por ese motivo, aquí en el inciso quinto, dice que la ley, qué pena, señalé todo el artículo, pero no es eso, el artículo 86, volvamos, aquí dice, la ley, dice aquí, la ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley será la que se encargue de reglamentar la acción de tutela. Y de hecho quiero decirles algo, que el artículo 86 remite a la ley. Hay una disposición de carácter constitucional y transitorio, vamos a mirarla aquí, no sé si ustedes pueden ver cómo lo hicimos, aquí en la parte superior de la página del Senado aparece el artículo y nos da la opción para que nosotros ingresemos al artículo que queremos averiguar. La Constitución Política tiene 380 artículos de carácter permanente, pero también tiene unas disposiciones transitorias.
que aquí de acuerdo a este menú o índice serían 67 y hay otros más, pero vamos a entrar en el artículo 5 transitorio, porque el artículo 5 transitorio de la Constitución Política, ¿por qué transitorio? Porque su vigencia está determinado de acuerdo a lo que diga el artículo. Aquí el artículo transitorio 5 dice aquí, miren lo que dice: revistes al presidente, estoy leyendo aquí, revistes al presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, son facultades extraordinarias que él tiene. ¿Para qué? Aquí dice, por ejemplo, para expedir normas que organicen la Fiscalía, y dice el B, el literal B del artículo transitorio, para reglamentar el derecho de tutela. O sea, que la tutela fue reglamentada por el gobierno nacional, porque recordemos que quien dirige el gobierno nacional es el presidente de la República, como jefe de gobierno que es. Entonces, aquí está la facultad que la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 le concedió al presidente para reglamentar el derecho de tutela. ¿Que se podía hacer por medio de una ley? Es cierto, pero la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional Constituyente del 91 quiso que esa facultad fuera concedida al gobierno nacional y no al Congreso, porque de hecho era más ágil el procedimiento y porque el Congreso que tenía que elegirse pues también tenía que surtir una elección popular. Entonces ya vamos a entrar ahora a otra página que se llama, porque si es el gobierno el que tiene la facultad para reglamentar, y de hecho aquí el gobierno en Colombia tiene la facultad para reglamentar también, una facultad para hacer normas con fuerza de ley, y vamos a mirar aquí el decreto a través del cual fue reglamentada la acción de tutela, y es el decreto 2591 de 1991. Ustedes mirarán algo particular, no le coloqué Senado, sino alcaldía. También la página de la alcaldía, ustedes me dirán, ¿por qué coloqué alcaldía? Después del decreto, es el decreto que reglamentó la acción de tutela, que fue obra del gobierno nacional de aquel entonces. ¿Por qué coloqué alcaldía y no Senado, como lo hicimos con la Constitución Política? También la alcaldía de Bogotá permite consultar las normas en la Secretaría Jurídica Distrital. Entonces aquí entramos en esta primera entrada, hacemos clic allí, vamos a entrar a la Secretaría General, Alcaldía Mayor de Bogotá. Y allí encontramos este decreto. Ahí ustedes miran con azul que dice ir al documento completo. Yo voy a hacer clic allí y aparece este decreto. A veces nos pide una validación, la colocamos y entramos. Bien, ese es el decreto 2591 de 1991. Y aquí nos dice, por el cual, el título principal del decreto dice, por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política. Dice el presidente de la República. No dice el Congreso, sino el presidente, porque es un decreto. Los decretos son expedidos por el Gobierno Nacional. Este en particular fue expedido el 19 de noviembre del 91, en las facultades que le concedió la Asamblea Nacional Constituyente. Y este decreto tiene 55 artículos, tiene 5 capítulos. Es un decreto que no vamos a tratarlo en extenso y lo haremos a medida que vayamos viendo diferentes temas. Miremos simplemente la estructura general del decreto. Aquí, por ejemplo, dice que este decreto tiene los 5 capítulos. El capítulo 1 dice disposiciones generales y procedimiento de la tutela. Vamos a ir rápidamente a otro capítulo, así vamos haciendo recorrido. Capítulo 1, que comprende una serie de artículos. Bueno, el capítulo 2 habla de las reglas de competencia de la tutela. ¿Sí? Vamos rápidamente al capítulo 3, que habla de tutela contra particulares. Recordemos que la misma Constitución Política, en el inciso número 5, si mal no estoy, decía que la ley incluye todo, la del Congreso, los decretos, las normas que hagan diferentes entidades del orden territorial del Estado, en este caso el gobierno. La ley reglamentará cuándo la tutela procede contra particulares. Aquí está diciendo ese decreto, cuándo la tutela procede contra los particulares. Eso lo miraremos más adelante, en otro video. El capítulo 4 habla de la tutela y el defensor del pueblo, que el defensor del pueblo también fue una institución creada por la Constitución Política de Colombia del 91. Capítulo 5 habla de las sanciones, entre ellas el desacato, y finalizamos con el artículo 55. Ahora bien, no es la única norma, porque la norma más importante que reglamenta la acción de tutela es este decreto 2591 de 1991. De pronto la ventaja que ofrece la página web de la alcaldía es que la norma aparece de manera completa. No nos dice, por ejemplo, al final siguiente, para ir a otra página donde nos mostrará más artículos de la misma norma.
sino que aquí es directa. Pero también aquí, por ejemplo, no es la única norma, el decreto 2591 del 91, que nos reglamenta acerca de aspectos de la acción de tutela, sino que también este decreto fue reglamentado a su vez por el Decreto Nacional 306 de 1992. Vamos a entrar aquí en el enlace azul. ¿Sí lo vieron? Aquí está, reglamentado por el decreto 306 de 92. Esta es otra norma que reglamenta la acción de tutela. Pero a diferencia del decreto 2591 del 91, que reglamentó un artículo constitucional, miren lo importante que es esto, este decreto no reglamenta un artículo constitucional, dice por el cual se reglamenta el decreto 2591 del 91. ¿Qué quiere decir lo anterior? Volvemos aquí, al decreto 2591 del 91. Que este decreto, que fue hecho por el gobierno para reglamentar el artículo 86 de la Constitución Política, este decreto puede ser demandado ante la Corte Constitucional para que alguna de sus normas salga del ordenamiento jurídico. En cambio, este decreto, pues como es un decreto que reglamenta otro decreto, no la Constitución Política de manera directa, tiene que ser demandado ante el Consejo de Estado. Pero bien, este decreto dice que es una facultad que le concede a la Constitución Política al gobierno, de acuerdo al artículo 189, numeral 11. Eso es cuando el Congreso reviste al presidente de la República de facultades para reglamentar. Pero miren, esta reglamentación sí se hace porque el Congreso faculta al presidente. En el decreto 2591 fue la Asamblea Constituyente la que directamente facultó al gobierno para reglamentar un artículo de la Constitución Política. Aquí es diferente porque el gobierno, o el Congreso, perdón, faculta al gobierno para reglamentar otra norma, pero que no es constitucional, que está por debajo. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta y que tiene fuerza de ley. Este decreto básicamente nos habla de temas como cuando no existe perjuicio irremediable a tutela. Como les digo, no vamos a abordar aquí todos los temas, se hará más adelante. De los derechos protegidos por la acción de tutela, artículo 2, bien importante, donde habla de cuando no existe amenaza a un derecho fundamental. Recordemos los temas que, por ejemplo, decíamos que la acción de tutela protege exclusivamente los derechos constitucionales fundamentales. El artículo 4 nos habla de los principios aplicables para interpretar el procedimiento previsto por el decreto 2591. Artículo 5 nos habla de las notificaciones. El contenido del fallo de tutela, el artículo 6, ahí lo estoy señalando. Séptimo, efectos de las decisiones de revisión de la Corte Constitucional. Octavo, el reparto. Noveno, imposición de sanciones. Y décimo, la vigencia. Es otro decreto, el decreto 306 del 92, que reglamenta también algunos aspectos de la acción de tutela. Vamos a entrar también a otros decretos que reglamentan la acción de tutela. Aquí yo estoy haciendo, me volví al decreto 2591 del 91, a esta página web de la alcaldía, y en las reglas de competencia, aquí por ejemplo dice el artículo 37, que fue reglamentado parcialmente por el decreto 1834 de 2015, que es otro decreto que también reglamenta un aspecto de la acción de tutela. Aquí habla, ¿qué aspecto reglamenta? Aquí vamos a ver el artículo 1, aquí están las consideraciones, y el artículo 1 dice reparto de acciones de tutela. Pues el artículo 223131, que es el que inicia, ¿sí? ¿Cómo se hace el reparto de la acción de tutela? Este que sería el artículo 2, esta disposición, la remisión de los expedientes, acumulación y fallo de la acción de tutela, son otros aspectos a tener en cuenta, para que tengamos en cuenta que también este decreto, aquí está, 1834 de 2015, también reglamenta la acción de tutela. Y finalmente tenemos otro decreto muy interesante, que es el decreto nacional 1832 de 2000, que aquí lo estoy señalando. Bueno, aquí dice que, ahí lo coloqué, el decreto 1382 de 2000, corrijo, 1382 de 2000, que dice que establece reglas para el reparto, que también es bien importante tenerlo en cuenta, establece reglas para el reparto de la acción de tutela. Ahí dice, por ejemplo, cuando una acción de tutela es conocida por un juez municipal, cuando por un juez de circuito, cuando por un tribunal, cuando por una alta corte, llámese Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional, con sus diferentes salas. Establece esas reglas de competencia, este decreto, para que ustedes lo puedan tener muy en cuenta. Es otro decreto que reglamenta la acción de tutela. Bien, entonces esos serán pues los decretos que actualmente reglamentan la acción de tutela, que ya miramos que son el decreto 2591 de 1991, el decreto dijimos, el decreto 306 de 1992,
el decreto 1382 de 2000 y el decreto 1834 del 2015. Son 4 decretos que especialmente reglamentan la acción de tutela, aunque miraremos también que hay algunos autos de la Corte Constitucional que han dado claridad frente a ciertos aspectos de carácter procedimental en materia de tutela. Entonces, esa era pues la exposición que queríamos hacer el día de hoy. Muchas gracias por su atención y por su interés a estos importantes temas de la acción de tutela. Muchas gracias.